Ok, mira, ahora lo vamos a hacer con el método montante. Ok, vamos a sacar primero el determinante. ¿Cómo se va a ver el determinante? Pues al final de las transformaciones con el algoritmo montante te va a quedar una matriz, digámosle que es una identidad, pero no es una matriz identidad, porque recuerda que la matriz identidad tiene la diagonal principal hecha de puros unos. Pero aquí esta matriz identidad, por así decirlo, su diagonal principal va a estar hecha por el determinante de la matriz. Entonces aquí vemos el determinante, como es la diagonal principal son puros 10, pues el determinante es 10. Entonces, ¿cómo lo calculas? Ahí te va. Primero vas a tener que hacer uso de varias cosas. Una cosa que se va a llamar el pivote, que es un número de la diagonal principal. Todos los pivotes van a ser números de la diagonal principal. Y vas a hacer uso del pivote anterior. Entonces, cuando tú apenas inicias, como no has elegido un pivote anterior, no has tenido un pivote anterior, default va a ser 1. El primer pivote anterior va a ser 1. Entonces, ahora sí empiezas. Eligiendo este número de aquí. Tiene que ser distinto de 0. Ahí te va. ¿Por qué? Porque al final lo vas a tener que dividir en el paso que sigue entre el pivote anterior, y si el pivote anterior es 0, pues ya valió. No puedes dividir entre 0. Entonces, tiene que ser distinto de 0. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a primero a seleccionar el pivote, el primero, de la diagonal principal, el 6, y seleccionas o marcas su fila y su columna. Aquí está, marcado de verde. Entonces, ¿cuáles son las peculiaridades del método montante? Que la columna se va a hacer 0 y la fila se va a pasar igual. Entonces, tú vas a empezar a reescribir una nueva matriz. Entonces la columna se hizo 0, 6, 0, 0, ahí está, columna hecha de ceros. Y la fila se va a pasar igual, 4, 2, 4, 2, aquí está. Entonces digamos que hasta el momento de esta matriz solamente llevas resuelto eso. ¿Sí? Estos 4 espacios de aquí todavía no los has resuelto, los tienes que llenar. ¿Con qué? Con el algoritmo montante. Entonces se hace de esta forma. Digamos que es como lo habíamos hecho con cofactores, diagonal principal menos diagonal secundaria, pero las diagonales tienen un poquito de cambio. Ahí te va. Va a ser 6. Bueno, vamos a transformar espacios. Vamos a poner números que estén un número distinto para este espacio, un número distinto para este espacio, para este y para este, ¿sí? Aquí están los mismos espacios, pero no son los mismos números, ¿sí? Entonces, ¿qué número voy a poner? El que me dé después del algoritmo montante. Entonces, yo me voy a centrar primero en el espacio que ocupa el 3, ¿sí? Perdón si no se veía. Entonces, va a ser 6 por 3 menos 3 por 4. 6 por 3 menos 3 por 4, ¿ok? Entre el pivote anterior. El pivote anterior es 1, entonces entre 1. Y esto nos va a dar igual a 6. Y lo voy a colocar en el espacio donde yo multipliqué. Aquí estaba trabajando en el espacio del 3, pues aquí mismo va en el espacio del 3. Y va a ser 6 como nos dio. Entonces, ahora seguimos al espacio que sigue. Yo me voy a centrar ahora en el espacio que ocupa el 1. Entonces va a ser 6 por 1 menos 1 por 4. ¿Sí? Aquí está, 6 por 1 menos 1 por 4. Entre el pivote anterior, que sigue siendo 1, nos va a dar igual a 2. Y como yo trabajé con el espacio del 1, ahí mismo lo voy a poner el resultado que me dio. Aquí está el 2. Entonces, si te fijas, la diagonal principal va a ser el pivote y el número que ocupa el espacio que yo quiero transformar, menos la diagonal secundaria va a ser como que las intersecciones que tiene ese espacio con lo del pivote. Si te fijas, aquí está la intersección y aquí está la intersección, por eso es 1 por 4. Aquí está. Vamos a hacerlo ahora con este 1 de aquí. 6 por 1 menos 3 por 2. Aquí está. Las intersecciones son 3 y 2. 6 por 1 menos 3 por 2. Aquí está. 6 por 1 menos 3 por 2 es igual a 0. Y lo coloco en el espacio donde estaba el 1. Aquí está, 0. Ahora, 6 por 2 menos 1 por 2. Aquí está. 6 por 2 menos 1 por 2. Entre el pivote anterior, que es 1, es igual a 10. Y aquí está. ¿Ok? Entonces, aquí, otra peculiaridad del pivote, del método montante, es que aquí en este siguiente paso, como ya hicimos las transformaciones respecto al primer pivote, ahora me voy a pasar al segundo pivote.
Da la casualidad que este pivote tocó siendo 6, recuerda que salió de esta operación de aquí, ¿sí? Dio la casualidad que fuera 6, pero en dado caso que este pivote hubiera sido 3 y aquí nos hubiera salido 6, este número en vez de ser 3, en este paso, bueno, en este paso que sigue yo lo voy a cambiar a ser 6, ¿sí? Los pivotes se van haciendo, los pivotes anteriores van a tomar el mismo número que el pivote actual. Si te das cuenta, aquí el pivote yo lo estoy tomando como 10, entonces en la siguiente transformación los pivotes anteriores van a ser 10, ¿sí? Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces aquí dio la casualidad de que fue 6, el mismo número, entonces sí cambió, pero cambió por este mismo 6. Ahora yo voy a seleccionar este pivote y luego cuando yo empiece a seleccionar el pivote, anoto que el pivote anterior fue 6, aquí está el pivote anterior, fue 6, aquí está el 6. Entonces, ahora voy a empezar las mismas transformaciones, pero solamente recuerda que la columna se va a hacer 0 y la fila se pasa igual. Entonces, en este caso estos quedan exactamente igual, ¿ok? Va a ser el pivote anterior, va a ser 0, va a ser 6 y esta columna se queda igual, 6, 0, 0 y ahí te va. La columna del pivote se va a hacer ceros, 0, 6, 0 y la fila se va a pasar igual, aquí está el otro 0. Entonces aquí, ¿tú qué no has resuelto? El 2 que estaba aquí y este 10. ¿Cómo lo sacas? Pues con el método montante. Entonces ahí te va. Vamos a trabajar con el 2. Entonces aquí ten cuidado. ¿Por qué? Porque usualmente uno está acostumbrado que la diagonal principal sea esta, ¿sí? Pero y la diagonal secundaria esta. Pero hay ocasiones en las que la diagonal principal va a ser esta y la secundaria va a ser esta. Ahorita lo vas a entender bien. Recuerda que acá era diagonal principal 6 por 3 menos diagonal secundaria 3 por 4. Ok, menos las intersecciones, pues. Pero ahora vas a tomar la diagonal principal como la diagonal que contenga al pivote. Esta no va a ser la diagonal principal, eso no. Esta va a ser la diagonal principal ahora, ¿sí? Por la posición que tiene el pivote. Entonces, ¿cómo lo vas a resolver aquí? 6 por 2, 6, acá, 6 por 2 menos 4 por 0, 4 por 0. Recuerda que aquí son las intersecciones. Si tú tuvieras una matriz con más números por acá, las intersecciones son las que el espacio donde tú lo quieres y te mueves hacia el pivote. Aquí está la intersección con el pivote. Y acá también, digamos que acá está el otro número. Pues me muevo hacia abajo. Aquí está la intersección con el pivote. Ese es el número. ¿Ok? Ahora con el 10, 6 por 10, aquí como ya se acomodó como normalmente lo hacemos, ahora sí esta es la diagonal principal. La diagonal principal es la que contiene al pivote. Entonces 6 por 10 menos las intersecciones 0 por 2 o 2 por 0, 2 por 0, aquí está. Esto es igual a 10, aquí está el 10. Entonces, cuando tú reescribas la siguiente, ahora tú vas a seleccionar este como tu pivote. Entonces la columna se va a hacer de ceros y la fila se pasa igual. Columna de ceros y ceros se pasa y la fila se pasa igual. Y los pivotes anteriores van a tomar el valor del pivote actual, que es 10. Entonces aquí, como ya completaste la matriz y ya no hay espacios que transformar, ya llegaste al fin del problema. La diagonal principal te quedó con el determinante. Entonces, más o menos de esa forma vas a sacar tú la matriz por el método la matriz inversa por el método montante. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vamos a sacarle ahora la inversa a esta matriz. ¿Qué es lo que vas a construir? Una matriz aumentada. ¿Cómo es la matriz aumentada? Pues es la matriz y a un lado le vas a poner una matriz identidad. Recuerda que una matriz identidad es aquella que está hecha por... ya me equivoqué. Es aquella que está hecha por unos y ceros, ¿sí? Donde la diagonal principal está hecha de puros unos. Esta es una matriz identidad. Entonces al lado, recuerda, si ves, es la misma matriz. Este pedazo de aquí es el mismo que este pedazo de aquí, solo que ahora le agregué aquí una matriz identidad. Y tiene que ser del mismo orden. Si esta matriz es 3×3, pues la matriz identidad que le voy a agregar también tiene que ser 3×3, solo que en matriz identidad, ¿ok? Entonces vamos a hacerlo exactamente igual que como lo hicimos acá arriba, ¿sí?
Entonces yo voy a tomar este como mi pivote, su fila se va a hacer ceros, su columna se va a hacer ceros, perdón, y su fila la voy a pasar exactamente igual, 4, 2, 1, 0, 0, 4, 2, 1, 0, 0. Ahí está. ¿Y qué voy a hacer? Voy a empezar a hacer las transformaciones. Entonces va a ser 6 por 3 menos las intersecciones. 6 por 3 menos 3 por 4 es igual a 6. Y luego 6 por 1 menos 4 por 1. 1 por 4, perdón, es igual a 2. Y luego 6 por 2 menos 1 por 2 es igual a 10. 6 por 1 menos 3 por 2 es igual a 0. Y así con cada uno. 6 por 0 menos 3 por 1. 6 por 1 menos 3 por 0. 6 por 0 menos 3 por 0. 6 por 0 menos 1 por 1. Aquí, si te fijas, es menos 1. ¿Por qué? Porque es menos 1 por 1. ¿Ok? Entonces, así vas a hacer las transformaciones de todos estos elementos. ¿Cuál es como que la ventaja? Que entre más vayas avanzando al problema, cada vez van a ser menos la cantidad de espacios que tú tengas que transformar. Si te fijas, ahora aquí voy a seleccionar el pivote. Y cuando lo selecciono, coloco que el pivote anterior va a ser coloco aquí el pivote anterior para que no se me olvide que tengo que estar dividiendo entre el pivote anterior. Aquí se usó 1, aquí también porque no había pivote anterior, entonces por default es 1. Entonces ahora vamos a seleccionar como mi pivote. Marco su fila y su columna. Su columna va a ser de ceros, 0, 6, 0, ahí está. Y su fila va a ser exactamente igual. Entonces, ¿cuáles son los valores que no tengo? No tengo estos ni estos de abajo. Bueno, salvo estas dos columnas, ¿sí? Entonces cada vez, si te fijas, van siendo menos los espacios que yo tengo que calcular con el método montante. Entonces aquí va a ser, para yo sacar este espacio de aquí, va a ser 6 por 10 menos 2 por 0, pues va a ser 10. Bueno, sería 6 por 10 menos 2 por 0 entre el pivote anterior que es 6. 6 por 10, 10. Entre 6 va a ser 6, va a ser 10, perdón, y aquí está el 10, ¿ok? Y ahora acá es donde puede ser la confusión por el cambio de las diagonales, como te decía. Entonces aquí es 6 por 2 menos 4 por 0. Esto es igual a 2. Bueno, entre 6 es igual a 2. Ahí está. Y ahora 6 por 0 menos 6 por 4. Entre 6 pues da igual a menos 4. Y así te la llevas. Y ahora aquí, bueno, aquí me faltó marcar la fila. Pero aquí, ahora mi pivote va a ser 10. ¿Ok? Y yo voy a marcar su fila, usualmente lo marcan así, su fila y su columna, ¿sí? Ahí están ya las marqué. Entonces, su columna se va a hacer de ceros, aquí está, su columna se va a hacer de ceros, y su fila se va a pasar exactamente igual, y su fila se pasa exactamente igual. Entonces, como ya no hay más espacios los cuales yo tenga que transformar, pues simplemente ya acabé, por así decirlo, las transformaciones por el método montante. Pero ¿qué es lo que obtuve? Lo que obtuve aquí, a esta matriz de aquí, la voy a llamar matriz adjunta, que se señala así, con un superíndice de J. Y esta de aquí, pues va a ser igual al determinante, ¿sí? Entonces, ¿cómo obtengo yo la matriz inversa? En unos temas anteriores viene esta formulita que viene hasta aquí, ¿sí? Esta formulita es la de la matriz adjunta. Entonces, ¿cómo se calcula? La matriz inversa, esto significa matriz inversa, es igual a 1 entre el determinante de A, que ya lo obtuviste. Haz de cuenta que aquí matas dos pájaros de un tiro porque obtienes el determinante y la matriz adjunta. Entonces, 1 entre el determinante de A, que es 10, por la matriz adjunta, que ya la tienes aquí. Entonces va a ser, esto es igual a 1 entre 10 por la matriz adjunta. Pero ¿qué sucede? Que la matriz adjunta es este conjunto de números, ¿ok? Entonces aquí realmente debí de haber escrito la matriz, pero me dio mucha flojera escribirla. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Que cuando tú multiplicas una matriz por un número, cada número que compone esa matriz lo vas a multiplicar por ese número. Entonces, cada número de estos
lo voy a dividir entre 10 y aquí está, es este de aquí, 2 entre 10, menos 3 entre 10 y 0 entre 10.